Pues continuamos con nuestro estudio de las 7 bendiciones a la iglesia, basados en el libro de Apocalipsis. Ya miramos, en primer lugar, la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia fiel. También vimos a la iglesia de Sardis, que representa a la iglesia muerta, a la iglesia fría, porque un muerto está frío. Pero ahora entraremos al tercer grupo, que es la iglesia de Tiatira, la cual representa a la iglesia transigente, es decir, la iglesia permisiva. Bien podría caber en lo que, dicho por palabras del Señor Jesús, la posición de una iglesia tibia. Y esta iglesia es muy particular porque, junto con las demás, tenía de parte de Dios alabanza, tenía también elogios de parte de Dios y, por supuesto, su exhortación, una exhortación muy fuerte. Y también, por gracia y misericordia de Dios, tiene promesas basadas en la misma palabra del Señor. Esta era la condición de la iglesia de Tiatira, una iglesia un tanto tibia. Y quizás muchos de los creyentes que la componían era gente que buscaba sinceramente a Dios, procuraban ser fieles y activos en las cosas del Señor. Es más, cuando vemos aquí el elogio que el Señor hace de esta iglesia, encontramos 5 cosas muy importantes. Dice el Señor: yo conozco, número 1, tus obras. Número 2, yo conozco tu amor. Número 3, yo conozco tu fe. Número 4, yo conozco tu servicio. Y número 5, yo conozco tu perseverancia. Estas 5 cosas son elogios que pues muchas iglesias de hoy en día quisiéramos tener o desearíamos buscar tenerlas. 5 cosas que cualquiera diría pues es una iglesia perfecta o una iglesia ideal. Pero conforme vamos estudiando, miramos aquí el reproche que el Señor hace a esta iglesia. Esa es una de las iglesias que se les habla fuertemente y que les reprocha, porque hay una situación aquí que tiene que ver con algo muy fuerte. Dice el verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pasaje es un pasaje muy profundo, un pasaje que revela un peligro serio en medio de la iglesia de Sardis, de Tiatira, pero sobre todo un peligro para la iglesia de hoy en día. ¿Qué significa Jezabel? Pues Jezabel significa principalmente ese espíritu engañoso, ese espíritu de falsa profecía, ese espíritu de falsa enseñanza, ese espíritu de seducción. Pero también, como ustedes saben, el espíritu jezabélico habla acerca de un espíritu de dominio, de enseñoreamiento. Y esto es muy delicado porque se puede infiltrar de una manera muy, pero muy sutil dentro de la iglesia, con el único propósito de seducir no solo al liderazgo, sino también, por supuesto, seducir a todo el resto de la congregación. Y aquí podríamos ver en este pasaje que nos habla, como en otros pasajes que ya vimos allá en Timoteo, aún también en Tesalonicenses, de los falsos maestros que se pueden infiltrar en la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos cuidar y necesitamos atender la doctrina que nosotros estamos compartiendo a nuestra congregación. Hoy es muy común que las ovejas van de un lado para otro, escuchando o queriendo escuchar lo que a ellos les gusta. Pero si nosotros nos esforzamos, y digo nosotros, a los pastores, aquellos que tenemos la responsabilidad de preparar
el alimento espiritual para nuestras ovejas, si nosotros buscando el rostro de Dios, si nosotros buscando la ayuda del Espíritu Santo, procuramos compartir la sana doctrina, eso vacunará a nuestras ovejas, eso vacunará a nuestros congregantes de no permitir ser confundidos con falsas enseñanzas. La iglesia nunca ha estado exenta de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Y en los últimos tiempos, como está escrito en las epístolas paulinas, y dicho por el mismo Señor allá en Mateo 24, habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. Todo tiene que ser pasado por el filtro de la palabra, pero sobre todo tiene que ser discernido por ese espíritu de discernimiento de espíritus que solo se puede tener por medio de la acción del Espíritu Santo. Pues bien, al igual que a las demás iglesias, a esta iglesia se le dice lo mismo: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto se repite a cada una de las 7 iglesias aquí escritas en este libro. Pero hay también otra palabra muy interesante. Por cuanto se le da a cada iglesia una promesa diferente, tenemos que entender que esas promesas están condicionadas. En la palabra de Dios encontramos que las promesas de Dios solo se dan en dos ámbitos. Las promesas incondicionadas, pero también las promesas condicionadas. Las 7 promesas o las promesas que encontramos en estas 7 iglesias están condicionadas, y esa condición está cuando dice: al que venciere. Así que todas estas iglesias están llamadas a ser iglesias vencedoras. Hemos sido llamados para que por medio de Jesucristo seamos más que vencedores. Y quisiera hablar un poquito de esto. Aquí se utiliza, cuando dice al que venciere, encontramos el verbo griego que se traduce como vencedor. Y en los versículos que habla acerca de el que venciere, encontramos que esta palabra es nikao, ¿sí? El cual procede del sustantivo griego naik, que significa victoria o conquista. Somos entonces llamados a ser victoriosos. De ahí el logo de esa ropa que usan los deportistas con la marca Nike. Ahí está su base, ahí está su fundamento. La vez que tuve la oportunidad de estar en Turquía, nos llevaron ahí en una de las partes de las ruinas donde estuvo la iglesia de Éfeso, y nos enseñaban estas cosas, ¿verdad? De ahí surge la palabra Nike, victoria, o en este caso Nikao, victorioso. Somos llamados a ser victoriosos a través de Jesucristo. Y quisiera que veamos en nuestra tabla que ya hemos estado mencionando acerca de las cosas sobresalientes para la iglesia de Tiatira. En primer lugar, ya vimos que hay 5 elogios para esta iglesia. Entre otros, sus obras, su amor, su fidelidad, su servicio y aún su perseverancia. Pero también encontramos la exhortación fuerte, que ya dijimos, una de ellas está basada en aquella figura de aquella reina del Antiguo Testamento, en Jezabel. Mucho cuidado con el espíritu jezabélico. Dice aquí en esta parte, cuando le da esa exhortación el Señor a la iglesia de Tiatira: aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Este es un llamado a ser victoriosos, a aferrarnos a la fe, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la promesa que el Señor da a cada uno de nosotros. Si ya dijimos que el personaje central del libro de Apocalipsis es Jesucristo, Él mismo está
recordándonos cuál es el evento o el tema central de todo el libro del Apocalipsis, y ya lo hemos estado repitiendo, es la venida del Señor. Así que, iglesia, aferrémonos a lo que Él nos ha dado hasta que Él venga. Y encontramos entonces la promesa para esta iglesia: al que venza, otra vez la palabra que acabamos de decir, Nike, victorioso, que tiene que ver con victoria, con logro, con alcance. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré, número 1, autoridad sobre las naciones. Además, le daré la estrella de la mañana. Hermanos, la Biblia nos habla acerca de cosas que aún están por suceder, y la Biblia nos habla ahí mismo en el Apocalipsis que cuando Jesús venga a esta tierra a reinar, literalmente, dice, con todos sus santos, una de las tareas asignadas a sus santos será reinar junto con Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, rigiendo las naciones que estén sobre la tierra. Es algo que necesitamos ir entendiendo cada día mejor. Esto habla de la autoridad delegada por Dios, la autoridad delegada por el Cordero a los suyos, a los que permanezcan, a los que se aferren a su palabra. Y esta es una promesa hermosa que dice que se les dará autoridad sobre las naciones. Pues desde hoy mismo podemos ir ejerciendo esa autoridad sobre las naciones cuando declaramos, cuando proclamamos la palabra, cuando declaramos palabra profética de bendición para las naciones, pero también cuando declaramos que todas las naciones vendrán y reconocerán que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Sí, estaremos ejerciendo autoridad literal sobre las naciones, pero desde hoy aprendamos a llevar esto a cabo. Y un punto muy importante en cuanto tiene que ver con la autoridad es que la autoridad se da a aquellos que aprenden a estar en sujeción y en obediencia. Jesús se admiró de aquel centurión cuando le pedía que sanara a uno de los suyos. Al Señor le dijo: solo di la palabra y será hecho, porque yo soy un hombre que sé estar va sobre autoridad y bajo autoridad. Así que ese es el secreto para obtener autoridad: estar en sujeción. Todo aquel que es puesto en autoridad debe aprender a estar en sujeción. Así que, amados, pues vamos a continuar. Yo espero que esto te bendiga, yo espero que esto te traiga una revelación mayor de la palabra, y vamos a estar continuando estudiando las siguientes restantes 4 promesas para la iglesia del día de hoy. Dios te bendiga, te amo mucho.